por su parte, hubo también un comunicado de referentes de distintos credos de Bariloche que se pronunciaron sobre esta situación que se vive en la zona de Villa Mascardi, donde, bueno, recordemos, las fuerzas federales iniciaron este operativo de desalojo que se concretó en el día de ayer de la comunidad Lafken-Wincul-Mapu. Bueno, para conocer la posición que tienen al respecto desde los distintos credos que emitieron este comunicado, estamos en diálogo con Maximiliano Heuser, que es superintendente del Distrito Cordillera de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina. Buen día, Maximiliano, bienvenido a Muchas Nueces. Ornella te saluda, ¿cómo estás? Buenos días, Ornella, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por el contacto. Bueno, gracias a vos por estos minutos y en principio preguntarte esto, ¿cuál es la posición que están manifestando y también por qué consideraron necesario marcar una posición respecto a esto? Mira, nosotros la declaración la hacemos tres tradiciones, tres iglesias: la Iglesia Católica Romana en la persona de su obispo, Juan José Chaparro, la Iglesia Evangélica Luterana Unida, que está unida con la Iglesia Evangélica del Río de la Plata por el pastor Narciso Weiss, y en mi caso la Iglesia Evangélica Metodista Argentina. Nosotros ya nos hemos expresado anteriormente por el conflicto en zona Mascardi, y en su momento lo que hicimos fue apelar al diálogo como instancia de resolución de conflictos. En ese momento hubo algún avance en esto, o por lo menos pareció que había empezado un avance y un diálogo, que después, bueno, no podemos decir que haya continuado. De hecho, yo creo que no continuó. Y con todo lo que vimos que sucedía ayer, con la llegada de las fuerzas federales y con todo este comando que se armó en la zona, vimos la necesidad de poder pronunciarnos, porque vemos que lo que sigue sin tener lugar es la posibilidad de encontrarse y dialogar. Entendemos que las mesas de diálogo que se han armado en diferentes lugares también para la resolución de conflictos son un canal alternativo a la violencia, a la criminalización de la protesta o de las recuperaciones territoriales, y es un camino que puede ser dificultoso, digamos. Siempre dialogar con el que piensa distinto puede ser difícil, pero pensamos que es la manera de construir democracia y de construir una sociedad más justa y mejor. Y esto es lo que vemos en primera instancia que no se ha podido hacer, ¿no? La dificultad que, como decimos en la carta, la dificultad de las autoridades en establecer canales de diálogo y buscar acuerdos para resolver el problema. Y lo otro es que el Estado nacional y provincial tienen leyes para cumplir que ayudarían a solucionar estas situaciones también. En el caso de esta comunidad Lafken-Wincul-Mapu y en otras situaciones donde hay comunidades en litigio, digamos, o en recuperación de territorio, ¿no? Por eso el relevamiento territorial de la ley 26.170, que en el caso de la provincia de Río Negro se ha cumplido poco y nada. No hay voluntad política de que se cumpla. El Estado Nacional tampoco ha hecho mucho en este sentido. De hecho, las comunidades que han sido relevadas a lo largo del país, el otro día escuchaba a alguien decir que no llegaban ni al 50%. Entonces hay mucho todavía que no se ha hecho y que se puede hacer. Está la herramienta para hacerlo, pero no está la voluntad política de hacerlo, ni poner recursos para que esto se desarrolle y pueda llegar a buen puerto. Y tampoco el artículo 75 de la Constitución Nacional, que establece no solo el reconocimiento de las comunidades indígenas, sino también el otorgamiento de tierras, dice literalmente tierras aptas y suficientes para su desarrollo. Esto es algo que a veces pasa solapado y a veces quizás dicen desde algunos lugares hay que cumplir la ley, o se enarbolan en banderas argentinas y mencionan a la Constitución Nacional en lo referente a la propiedad privada, pero cuando se habla de la Constitución Nacional y del otorgamiento de tierras aptas, parece que algunos desconocen lo que dice la Carta Magna. Entonces,
Me parece que el Estado tiene herramientas para solucionar estas situaciones conflictivas, tiene el poder de hacerlo y por diferentes razones no lo hace. Lo que nos deja en esta situación de conflicto, de grupos que reclaman también una respuesta del Estado, como se dice cotidianamente, de mano dura, donde se festeja y se celebra el armado de este comando entre las fuerzas de seguridad, que se celebra que haya agentes de gendarmería o de policía o de lo que fuera por todos lados como la única solución posible a estos conflictos, digamos. Entonces me parece que lo que apelábamos como tradiciones de fe es construir canales de diálogo, sentarse a conversar, ponerse de acuerdo y que el Estado utilice todos los medios que tiene, pacíficos, institucionales, legales, para solucionar este y los otros conflictos que hay en la zona. Bueno, respecto a esto que mencionan de la falta de diálogo, ¿por qué creen que es tan complejo en algunos temas alcanzar el diálogo? Digo, respecto a lo de las leyes que no se cumplen, hablaste de falta de voluntad política. ¿Crees que también pasa lo mismo con el diálogo? ¿Hay otros intereses detrás? ¿Qué es lo que pasa que hace que no se pueda dar? Digamos, me parece que no es tan difícil armar una mesa de diálogo, buscar actores que puedan mediar incluso en ese diálogo. Están las universidades dispuestas a colaborar, en su momento había gremios también dispuestos a estar, estaba también convocado en su momento, también ya han pasado varios años de esto, pero el obispo de la Iglesia Católica para mediar en el diálogo, para acompañar el proceso. Digamos, si de los dos lugares donde están tienen posiciones enfrentadas, sea la comunidad y sea el Estado, les cuesta ponerse de acuerdo, pero hay personas que están dispuestas a colaborar y a guiar ese diálogo. Me parece que hay que aprovechar todas las instancias posibles para solucionarlo de esta manera pacífica. Sería una muestra de madurez también de nuestros estados, de nuestras autoridades, y de asumir la responsabilidad que a cada uno le cabe y le corresponde por el cargo que tiene. Entiendo que son procesos difíciles, que debe costar un montón ponerse de acuerdo, lo entiendo, pero también son personas que han sido elegidas para esto. En el caso de la gobernadora, de algún ministro, de algún secretario, son funcionarios que fueron puestos no para hacer un trabajo fácil, sino para llevar adelante un trabajo que tiene dificultad, por supuesto, pero que es al servicio de la sociedad. Entonces, me parece que si hay voluntad política y hay personas dispuestas a ayudar en este proceso, me parece que hay que avanzar. No debe ser tan difícil. Bueno, por supuesto que la actitud y todo lo que tenga que ver con las partes que protagonizan este tipo de conflictos, puntualmente, va a ser lo que haga que se pueda avanzar. Pero te pregunto también, y casi a modo de reflexión, ¿qué le podemos decir a la población en general? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos aportar para mejorar situaciones como estas? Se me ocurre, por ejemplo, el hecho de no repetir algunos discursos que están cargados de preconceptos y que a veces por ahí no profundizamos mucho y también generan un clima que no colabora. Sí, nosotros decíamos en la declaración y estamos convencidos de esto, es que la violencia no es una herramienta que resuelva los conflictos. A veces se piensa que la violencia solo es la de una comunidad que reclama, que quizás corta una ruta, que molesta a algún turista que quiere pasar, o alguno de nosotros que necesita por alguna situación viajar, no sé, ir o venir del Bolsón o ir a otro lugar. Pero no es esa la única violencia, eso entendemos que no es la manera de hacer el reclamo, no es la mejor manera. Pero cuando el Estado desoye los reclamos, cuando el Estado no aplica las leyes, cuando el Estado no se compromete, cuando desde el Estado no se asume que toda esta situación tiene como marco histórico la campaña del destierto, el despojo que sufrieron las comunidades, el saqueo de sus territorios, digamos, cuando no se tiene en cuenta toda esa violencia, digamos, porque eso fue violencia del Estado también, y eso ha generado daños, perjuicios,
heridas. A mí me invitaron a participar a un conversatorio que organizó la Universidad Nacional de Río Negro sobre fin de año pasado. Estaba entre los expositores el Adolfo Pérez Esquivel, gente del CELS y diferentes instituciones y comunidades mapuche que compartían cada una su situación. Y hay que escuchar las historias de dolor, los relatos que hacen estas familias, porque son familias nuestras, familias que viven en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, las historias de dolor, ¿no? Los relatos contados con la garganta, con un nudo en la garganta, con lágrimas en los ojos, de todo lo que les ha tocado vivir. Hay que poder ponerse en el lugar de estas personas, de estas comunidades y poder tener una mirada distinta. En la carta, lo que decíamos también, en esto que vos me preguntás, vemos también que se nos cuela en medio nuestro comentarios racistas. Lo vemos, si uno lee un diario o si tiene un poquito más de coraje, lee algunos de los comentarios que están abajo de la nota, ¿no? Es un ejercicio un tanto peligroso, ¿no? Porque uno se puede indignar bastante también, pero uno ve comentarios con racismo, con xenofobia, escritos o dichos desde el prejuicio, y las personas de bien, digo, las personas de fe, ni hablar, porque nuestra fe nos pide otra cosa, digamos, el Dios en el que creemos nos pide otra cosa, pero aunque sean las personas de bien, de buena voluntad, tampoco podemos caer en estas situaciones, tampoco podemos dejar que el racismo se instale en medio nuestro, de manera tan fea, tan alevosa en algunos casos, porque dejamos de fomentar y de construir una sociedad plural para empezar a conformar una sociedad diferente, donde no todos tienen lugar y donde quienes habían tenido un pedacito de lugar, incluso por algunas formas y algunos comentarios, parece que hasta lo tuvieran que perder. Entonces me parece que el desafío es no caer en estos discursos, en estos comentarios, desde la mirada de fe, digo, en el mal que se filtra en medio nuestro. ¿Sí? El racismo, la xenofobia es producto del mal en medio nuestro, no es producto de lo bueno, no es producto de lo que entendemos desde nuestra mirada de fe, Dios nos propone para vivir en esta tierra. Maximiliano, muchas gracias por estos minutos, por el mensaje y también por el llamado a la reflexión. Hasta luego y gracias. No hay por qué. Buenos días para todos.